Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Antonio de Padua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. Nabot, el de Jezreel, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso: dame la viña para hacerme yo una huerta, ya que está cerca, pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres te pago en dinero. Nabot le respondió: Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahab marchó a su casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Jezreel, aquello de no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó: es que hablé a Nabot, el de Jezreel, y le propuse: véndeme la viña, o si prefieres te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo: ¿y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Jezreel. Jezabel escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila. Sentad enfrente a 2 canallas que depongan contra él. Has maldecido a Dios y al rey. Lo sacáis fuera y lo apedreáis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, tal como estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron 2 canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab: ala, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel. Palabra de Dios. Salmo 5. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de socorro, Rey mío y Dios mío. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Comenzamos esta semana con una excelente buena noticia que nos trae la palabra de Dios. Pues acostumbrados como estamos, y especialmente en estos días de tensión y de grandes inquietudes y preocupaciones políticas, a escuchar noticias de desprestigio, de violencia, palabras desobligantes y deshumanizantes con fines morbosos de hacer daño con tal de alcanzar el poder, la fama y el pasar por encima de otro, sin importar a quién se lleva por delante. La palabra de Dios nos suaviza y nos trae consuelo, solaz y alegría. A veces pensamos que vence siempre el mal sobre el bien, la injusticia sobre la justicia, lo escabroso y torcido sobre lo recto y derecho. Esta es nuestra percepción. Los enemigos de Jesús, o como los llama Pablo, los enemigos de la cruz, creyeron que habían vencido y logrado sus viles y oscuros proyectos
crucificando y matando al justo. Y todavía hoy los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero Dios sigue escribiendo derecho en líneas torcidas y no se cansa de proponer su palabra de vida y verdad, y sigue realizando en la confusión de nuestros corazones su proyecto salvador y liberador. Delante de este panorama ciertamente oscuro y tenebroso, de un mundo en guerra, lleno de odios, rencores, violencia y venganzas, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro para decirnos que ahí no hay felicidad, no hay verdad, no hay realización humana. Y nos invita a nosotros los cristianos y a todo hombre de buena voluntad a obrar siempre el bien, ya que nuestra justicia sea siempre superior de aquella de los que se ufanan de izar las banderas del poder y de la fuerza, usando violencia, venganza y opresión. El Evangelio nos pide saber dar siempre el primer paso, a acoger siempre de manera excepcional a toda persona que se esconde detrás de una provocación o incitación a la agresividad o a la violencia. Nos invita a dar siempre el primer paso hacia el perdón que es compasión, mas no sumisión victimizada. Jesús nos pide elegir la cercanía del enemigo o de quien me ofende, más allá de los prejuicios, de amar de manera incondicional, acogiendo a todos sin esperar ninguna retribución. Para Jesús, perdonar significa no olvidar, porque la memoria es una de las potencias del alma con las que hemos sido creados, sino que para Jesús perdonar es saber reconocer las debilidades humanas, ponerme en el puesto del otro y reconocer que también yo en muchos momentos me equivoco y puedo actuar de la misma manera o peor aún. Para Jesús, perdonar significa recordar sin resentimientos, sin rabias y deseos de venganza. Para Jesús, perdonar significa grandeza de espíritu y no doblegarse ante una miseria deshumanizándose, pues Él vino a humanizarnos y la perfección del hombre está en su capacidad de amar. Delante de quien me hace el mal, no puedo ceder a la violencia, como Lamec, pariente de Caín, quien por una herida mató a un hombre y por un golpe mató a un muchacho, quien dijo: si Caín fue vengado 7 veces, Lamec se vengará 70 veces 7. Génesis 4, 17, 26. El cristiano no puede nunca responder a un mal con la venganza, pues la verdadera identidad del cristiano tiene que ser siempre el amor de Cristo, que Él mismo ha recibido y con el que ha sido también perdonado y salvado. A veces podemos entender que oponerse a reaccionar al mal con otro mal es pasividad y pusilanimidad, y sin embargo oponerse al mal es reconocer que delante de quien me ofende hay uno como yo, una persona, un hermano, un hijo de Dios. Es reconocer que la sociedad nueva no se construye con capas de odio y de venganzas, sino con aceptación, perdón y reconciliación. Debo reconocer que en todo puedo confiar en Dios, que nos conforta. Como dice Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Más fuerte que la venganza tiene que ser el amor, pues la venganza aniquila y licia a la persona. Pues como sabemos, un mal trae otro mal, la venganza trae venganza. Solo el amor, el perdón y la misericordia cambian a las personas. Jesús desmonta la ley del talión, que en cierta medida regulaba la justicia y superaba la venganza de Lamec, e instaura la ley del amor, que supera la justicia de los hombres, que es retributiva y coercitiva. Él ha traído en cambio la justicia de Dios, que es la misericordia. El cristiano está llamado a marcar siempre la diferencia respecto a la mentalidad del mundo y a la manera de comportarse de quienes creen tener poder y lo ejercen con la fuerza y la violencia. El cristiano no es un débil pusilánime, ni un apocado de espíritu. El cristiano es un hombre de espíritu que hace las cosas del espíritu, como dice San Pablo en Gálatas 5. Y si el espíritu habita en él, esto lo hace diferente al mundo. El cristiano está llamado a ser superior a los demás, pero no en cuanto pueda valerse de la fuerza, sino en cuanto sepa amar y perdonar,
Esto no significa que no se deba denunciar el mal cometido y ser así cómplices pasivos de situaciones de mal. Lejos de Dios justificar la injusticia. Significa esto ser grandes en el espíritu y denunciar con los métodos del amor. Al cristiano lo mueve la conciencia para poder dormir tranquilo, como dice el Salmo 4:9. En paz todo a una yo me acuesto, me duermo, pues tú solo, Yahvé, me asientas seguro. No se vence el mal con otro mal. Se vence el mal con el bien, como dice Pablo en Romanos 12:21. El bienaventurado por ser pobre de espíritu es precisamente el que responde al mal con el bien y será el único que pueda construir la sociedad alternativa que construyó Cristo, dando la vida por todos, perdonando a sus enemigos y no bajándose de la cruz, respondiendo violentamente a la insinuación o incitación y tentación de sus verdugos. Pidamos a la Santísima Virgen María, que permaneció al pie de la cruz, amando y perdonando a los verdugos de su Hijo, nos ayude a perdonar y amar a nuestros enemigos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho. No se nos olvide orar con insistencia al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, por nuestra patria, para que en estas elecciones podamos decidir según la verdad inspirada por el Espíritu.